Tecnológica CEDIT. Mi nombre es Marcelo Medina. Esta noche seré el moderador de esta charla, esta seguidilla de charlas que estamos ofreciendo a través del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica CEDIT, miércoles a miércoles de forma gratuita. Antes que nada, quisiera saludar a toda la gente que se está conectando a esta hora, a toda la gente de todos los puntos del país, de los distintos puntos de acá de Paraguay, y a toda la gente de los distintos lugares, de toda Latinoamérica. Bueno, puntualmente estaremos anunciando. La charla de hoy lleva como título Manejo del cultivo de yerba mate Ilex paraguariensis. La charla estará a cargo del ingeniero agrónomo y máster en protección vegetal Andrés Batalla. Actualmente Andrés es director de la Escuela de Formación Profesional María Auxiliadora. Es técnico experto en yerba mate con años de experiencia en el rubro. También tiene una formación orientada a la ecofisiología y bueno, también es importante acotar que Andrés está trabajando o está a punto de publicar el primer calendario fenológico de la yerba mate, que sería a nivel mundial. El primer calendario fenológico a nivel mundial también Andrés estaría prontamente presentando. Así que tenemos una grata compañía, tendremos una grata compañía el día de hoy, una muy buena charla. Espero que puedan aprovechar, hacer sus preguntas a este gran profesional desde Corrientes, desde Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Entonces nos estará presentando. Nada más quisiera acotar algo. Estaremos o les pedimos que mantengan los micrófonos apagados, también la cámara si es posible, para que no se pueda tener alguna interferencia para para el señor Andrés. Y también decirles que miércoles a miércoles seguiremos con esta temática de charlas presentadas por CEDI. Bueno, Andrés, buenas noches. Andrés, estás y Hola, puedes buenas noches Marcelo, buenas noches saludarnos a un la poquito. gente que se va conectando. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha Marcelo? Se te escucha muy bien, Andrés. Sí. Bueno, en un minuto te dejamos a cargo, ¿verdad? De la charla para que el auditorio sea completamente tuyo. Las preguntas pueden ir dejando en el comentario del chat y las estaremos leyendo al final de la charla. Así que todas las dudas que surjan yo le estaré haciendo llegar a Andrés para que de alguna u otra manera él les pueda estar respondiendo a sus dudas. Bueno, sin más preámbulos, les voy a dejar en manos de Andrés, nuevamente agradeciendo vuestra compañía. Gracias Marcelo, ya agradezco tu invitación, la invitación de pedir, y bueno, gracias a todos los que están detrás de la pantalla también escuchando, dedicando su tiempo para escuchar una charla. La intención de esto es contarles un poquito mi experiencia en yerba, y después hacer una breve reseña digamos, de mi trabajo de tesis de maestría. Vamos a estar viendo una parte de introducción, un marco teórico, para aquellos que no conocen la planta, el origen, la distribución, la morfología de la planta, los aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Me pareció importante también destacar la importancia del suelo. Hay muchos trabajos que realizados en Argentina que es bueno recordarlos. En plantación me pareció importante destacar el material de origen,
aquí definimos calidad de plantín, cuáles son los objetivos de los primeros años. Y en poda, hablar un poquito de poda y arquitectura de la planta. Algunas plagas más importantes, no quedarme detallando cada una de ellas, pero sí una de las más importantes. Y unos breves resultados, como les decía, de tecnología vegetativa. ¿Sí? Como ustedes saben, la planta de yerba mate es un árbol que puede alcanzar de 14 a 16 metros de altura. ¿Sí? Esta foto fue tomada en Misiones. Es característica del sotobosque. Su distribución y su hábitat fue motivo de discusión. ¿Sí? Ghiberti asume que el hábitat natural corresponde al área que comprendía con Ocotea porosa y Araucaria angustifolia, abarca alrededor de unos 540.000 kilómetros cuadrados, con los países de Argentina, Brasil y Paraguay. También el mismo autor hace referencia a diferentes ILEX distribuidas en Argentina, en Salta, en Tucumán, y bueno, en la provincia de Corrientes y Misiones podemos encontrar a ILEX paraguariensis, ILEX grumosa, también se la cultiva en algunas localidades de Corrientes y Misiones, y principalmente las que nos lleva a esta charla, ILEX paraguariensis. Acá vemos otro árbol, ¿sí? También en Misiones. Es característico del árbol. Si uno piensa en la morfología de la planta, posee hojas simples, pecioladas, de borde ligeramente aserrado, una nervadura central bien marcada. Estas hojas tienen una particularidad, tienen un estomas muy grande en la cara axial, que en algún tiempo se era utilizada para determinar adulteraciones en yerba mate. También en cuanto a la morfología reproductiva, esta planta es dioica. En las plantas masculinas tiene androceo y pistilodio, y en plantas femeninas gineceo y estaminoide. Y el fruto es un nuculáneo, el cual puede contener de 4 a 8 semillas, ¿sí? En pileno. Esta semilla es muy particular, ya que tiene un tegumento que la hace difícil germinación, al igual que el embrión. En una fruta de este tipo, una fruta madura, de color violáceo, azul violáceo, podemos contener semillas en diferentes estados embrionarios, lo que hace que la germinación también sea muy difícil. Es decir, son dos los motivos de la falta de germinación, digamos, en yerba mate. Uno es el tegumento y otro es los estados embrionarios que se han identificado y se han encontrado en frutos maduros. Y con respecto al sistema radicular, es importante destacar que es un sistema radicular pivotante, ¿sí? Del cual se desprenden raíces secundarias, en el caso de plantines provenientes de semillas, y en el caso de plantines provenientes de estacas, ¿sí? Es un sistema homorrizo, y esto es importante a la hora de plantación. Cuando hablemos más adelante de plantación, digamos, es conocido que las plantaciones que provienen de clones tienen más susceptibilidad, digamos, a la deshidratación, a la muerte, menor porcentaje de sobrevivencia a campo que las que provienen de semillas. Una de las cosas importantes que me pareció mencionar en la charla es el suelo, ¿sí? Esta foto fue tomada en la ruta 101, en el departamento de Andresito, provincia de Misiones. Es importante destacar la profundidad del suelo, ¿sí? Son suelos rojos profundos, lo que llamamos rojos profundos para el cultivo del yerba mate. Estos suelos tienen particularidades importantes, sobre todo propiedades físicas y propiedades de densidad aparente, que me pareció también importante mencionar algunos resultados de densidad aparente encontrados en suelos de Misiones, ¿sí? Esta densidad aparente va a ir cambiando de acuerdo al perfil, de acuerdo a la profundidad, de acuerdo al manejo, ¿sí?
¿Qué valores son los adecuados para el cultivo y por qué la densidad aparente es un parámetro físico para obtener alto rendimiento? Muchos de los productores deciden, digamos, el uso de rastra, el uso de implementos de laboreo para favorecer la infiltración, para favorecer el ingreso del agua, sin tener en cuenta estos valores, ¿sí? Esto hace que muchas veces estos suelos terminen siendo erosionados, ¿sí? Por un mal manejo del suelo. Y otra de las condiciones naturales de este suelo es la capacidad de campo y punto de marchitez permanente de valores encontrados. Acá quise ilustrar cómo la profundidad, ¿sí? Hasta 1 metro de profundidad, con cada uno de los valores de punto de marchitez permanente y las densidades, uno puede ir calculando los centímetros de agua útil, ¿sí? Fíjense que a una profundidad de 1 metro, nosotros podríamos tener un agua útil de 3,93 centímetros. Y sin embargo, en ese mismo lugar, en las precipitaciones. bien. Ok, Bueno, seguimos. esperemos. Bueno, ojalá que tengamos la suerte de no se corte otra vez internet. Pero bueno, les estaba comentando, estos gráficos son de precipitación mensual de cada una de las campañas y quería ver las precipitaciones que hay en ciertos meses que tuvimos en los últimos, en estas campañas, digamos, donde hay precipitaciones por encima de 300 milímetros, totalmente atípicas, y esto acompañado de un mal manejo, ¿sí?, del suelo, como les mostraba las fotos, con el uso de rastra. Tenemos una situación parecida a esta, ¿sí? Es decir, nuestro suelo, a través del mal uso acompañado de las precipitaciones, estamos perdiendo mucha productividad, mucha capacidad de uso del suelo, y a medida que nos damos cuenta, nuestro suelo es cada vez más delgado y los centímetros que son realmente fértiles nos están escurriendo, están provocando pérdida de fertilidad del suelo. Esto es importante considerar porque creo que uno de los procesos más importantes, uno de los componentes más importantes en el cultivo de yerba mate es el suelo, ¿sí? Este productor, en cambio, eligió por sembrar avena, ¿sí?, cubriendo el suelo de esta manera, logrando una cobertura bastante uniforme. Si bien no es siempre no es siempre esta la situación que vemos, a mí me gusta más buscar la biodiversidad de la especie vegetativa en el Yeval, ya que es un ecosistema mucho más diverso y permite permite el ingreso de insectos benéficos que pueden ayudarnos a controlar los perjudiciales en el cultivo. Esto es importante, quería también compartir con ustedes. Hay autores que mencionan que en años suficientemente húmedos se producen 3 brotaciones, en años secos se producen 2 brotaciones. Esto más nos hace pensar en el uso del suelo. Nosotros queremos tener 3 brotaciones, por más que haya precipitación y no permitamos el ingreso de agua, no vamos a tener 3 brotaciones. Otro autor, Sanberro, comenta que hay 3 periodos de rotación, uno en primavera, otro verano y en otoño. Y en algunos casos, unos autores comentan también que hay una 4ª rotación, dependiendo probablemente las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, el agua es el factor principal y el componente principal del rendimiento del cultivo, y principalmente a través del suelo, ¿sí? Nosotros cuidamos el suelo a través del manejo, a través de las condiciones físicas y las condiciones químicas
manejadas adecuadamente en el cultivo, nosotros podemos lograr que esa agua precipitada ingrese al suelo y que la planta pueda tener disponible a la hora de ser utilizada. En cuanto a la plantación, quería mencionarles, las plantaciones acá en Argentina se realizan a través de la utilización de plantines provenientes de viveros, ¿sí? Estos plantines se desarrollan en tubetes, conteniendo en su interior una cáscara de pino compostada, generalmente o un sustrato parecido, una fertilización de liberación lenta, acompañada muchas veces también de una fertilización foliar. Cuando nosotros hablamos de calidad de plantín, particularmente a mí me gusta buscar este tipo de plantín que ven en la foto derecha, donde hay una relación tallo-raíz no mayor a 1 a 1,5. Muchas veces nosotros nos encontramos con productores, digamos, que eligen la mejor planta por la altura de la biomasa aérea, no teniendo en cuenta las condiciones del sistema radicular. Este plantín pasa por diferentes etapas en el vivero, y una de las etapas que tal vez es más importante y que debemos tener en cuenta a la hora de la compra también del plantín es considerar el momento de fructificación. Y este plantín pasa muchas veces un año y medio en vivero para después ser llevado a campo. Estos plantines pasan de un estado de aclimatación dentro del vivero a un estado totalmente a campo abierto, donde las condiciones ambientales son totalmente diferentes. Entonces muchas veces sucede que hay un exceso de transpiración, por parte de las hojas, y una falta, digamos, de sustento por parte de esas raíces para ofrecer el agua necesaria para el sistema de la biomasa aérea. En Argentina se utilizan diferentes protecciones, denominadas ponchos, que se pueden realizar a través con materiales vegetal, o también se utilizan a través de bobinado de eucalipto, donde se trata de cubrir las 3/4 partes del plantín, evitando justamente los vientos excesivos y la insolación directa. Este plantín que ustedes ven es un plantín que probablemente haya pasado ya un periodo en el campo, y nosotros, otra de las condiciones que queremos lograr en las primeras etapas del plantín, el primer periodo de crecimiento del plantín, es lograr tener una planta que tenga más de un tallo, ¿sí? Más de un tallo para poder lograr esto. Una de las condiciones es la condición del origen del plantín, es decir, de dónde proviene el plantín. En Argentina hay, digamos, institutos y empresas que han desarrollado a través de la selección de diferentes clones, han podido obtener un material altamente productivo con características de arquitectura de la planta, con características de la copa deseable por productividad, ¿cierto? Entonces esta condición que ustedes ven del plantín es una condición que muchas veces depende no solamente de las condiciones ambientales, sino también del material de origen. ¿Cuál es el periodo de plantación? A mí me parece importante destacar que uno pueda crear registros de precipitación y temperatura en cada una de las regiones productoras o en cada una de sus zonas para poder determinar cuál es el periodo de mayor demanda evaporativa. Con las bajas temperaturas, ¿sí? Principalmente las bajas temperaturas, nosotros consideramos el periodo de plantación entre abril y agosto. Por encima del mes de agosto se trata de evitar la plantación justamente porque hay una demanda atmosférica más elevada y la sobrevivencia del plantín probablemente tenga menor sobrevivencia en el campo. Siempre y cuando nosotros podamos plantar en estos meses, en abril, en mayo, vamos a lograr tener en agosto un sistema radicular más desarrollado y probablemente mayor sobrevivencia cuando vengan altas temperaturas en los meses de primavera-verano. Y en cuanto a las densidades de plantación, hay diferentes densidades, ¿sí? Pero también es importante considerar trabajos realizados por Traficum y el Ingeri, donde
donde nos indica que menos del 35% de las plantas de un lote aporta más del 50% de la cosecha. Esto nos indica la gran heterogeneidad que hay entre plantas, ¿sí? Estamos hablando de plantas de semillas, donde esta heterogeneidad se hace más aún visible cuando uno determina rendimientos individuales. En Argentina las densidades utilizadas rondan de los 2.220 plantas por hectárea a las 4.000 plantas por hectárea, ¿sí? A un distanciamiento de 2,5 metros entre línea a 1 metro entre plantas, o 3 por 1,5. Son los más comúnmente utilizados, ¿sí? Y donde también nosotros podemos proveer a la planta un sistema como el que ven en la foto, ¿sí? Es un sistema donde se utilizó muy poco laboreo, donde lo que se intentó hacer es una plantación bajo un monte prácticamente nativo, donde la densidad de copas y la distancia entre copas y copas son aproximadamente 15 y 18 metros. La planta de hierba soporta ambientes sombríos, de hecho es umbrófila, y durante las primeras etapas del cultivo se desarrolla muy bien bajo sombra. Antes de pasar a plagas, me gustaría mencionar que una de las cosas que se hace en el laboreo es el tiempo de preparación. Con 4 o 5 meses de preparación antes de la plantación, es bueno tener la superficie limpia, y sobre el línea de plantación se realiza un circulado de 80 centímetros, lo que permite el normal desarrollo, evitando que ese sistema regular encuentre impedimentos físicos. Estos resultados, digamos, son resultados que han tenido muy buena aceptación por los productores y mejor sobrevivencia del plantín en el campo. En cuanto a plagas, quería mencionarles algunas plagas importantes del cultivo, principalmente una plaga que es la plaga de la rotación, y hacer hincapié en que nosotros tratamos de evitar las recetas y tratar de tener el concepto de manejo y no control de plagas. Siempre el control es bastante más fácil, ya que uno asiste a una agropecuaria y puede encontrar el principio activo recomendado, y en cambio el manejo necesitamos entenderlo al sistema productivo como un ecosistema, donde el principal componente del rendimiento es el ecosistema. El ecosistema donde tenemos que tener en cuenta el manejo y uso del suelo, tenemos que tener en cuenta las necesidades, tenemos que tener en cuenta cuáles son los hábitats necesarios que debemos crear para poder generar estos insectos benéficos, para poder manejar la plaga en cuestión. Esta foto es tomada de un yerbal donde se ha desmalezado, ¿sí? Es diferente a la anterior foto donde yo les mostraba un yerbal donde se había sembrado avena. Probablemente, además de tener una gran diversidad de malezas, de especies, también tienen a su vez diferentes insectos que pueden lograr controlar o manejar una plaga en particular. Y en particular es esta plaga muy importante para el cultivo, que es una plaga de la brotación, Emiles paraguariensis. Esta plaga puede provocar la total pérdida de brotación en la primera o segunda brotación. Este insecto se desarrolla en las yemas, ¿sí? Provoca una hipertrofia, creando una típica galla o rulo, donde viven las larvas, los huevos y los insectos por el primer periodo, donde después logran eclosionar las ninfas, que se ven fácilmente en la cara axial de las hojas, para luego convertirse en adultos y así comenzar el nuevo ciclo. Ahí están las típicas agallas, ¿no es cierto? Y una de las condiciones, una de las particularidades que nos importa conocer es la población de insectos. Esta población de insectos muchas veces se conoce mediante trampas. Esta puede ser una, donde el interior se pinta de un color amarillo y el exterior de color blanco, y el interior contiene un agua generalmente con detergente para disminuir la tensión superficial,
así hacer que el insecto caiga y se mantenga en la trampa. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Estos datos es importante no guardarlos en una planilla, sino que tratar de convertirlo en información útil para el productor, en información útil para, para el sistema productivo. Fíjense, esta es un simple gráfico de la evolución del insecto a lo largo de los meses, entre agosto y diciembre. Hay meses donde existe un mayor pico, principalmente en octubre, noviembre y diciembre, y estos picos coinciden muchas veces con el periodo de brotación del cultivo. Estos datos permiten no solamente ser un gráfico que queda guardado, sino que también permitir un manejo adecuado del cultivo. La brotación del cultivo, si bien tiene tres ritmos bien marcados de brotación, también la brotación va a depender del manejo de la poda que realicen. Esta poda lo que incentiva son la activación de las yemas axilares y por lo tanto poder una mayor brotación. Si nosotros cosecharíamos en septiembre, fines de septiembre, probablemente en octubre, o la primera quincena, los primeros días de octubre, tengamos una mayor brotación y por ende una mayor susceptibilidad al ataque del psyllium. ¿Sí? Es lo que le sucedió a este productor, donde hizo un corte en mala época y donde logró que se activen las yemas que pueden haber sido fértiles y provocar y generar un buen gajo, ¿sí? Un buen tallo con hojas. En cambio generó un sistema de yemas totalmente atrofiado provocado por el psyllium. Este es otro productor donde realizó una poda en tiempo y forma y donde esa yema pudo prosperar porque no fue atacada por el psyllium, porque no coincidió la brotación justamente con los picos de población del individuo, y esto pudo provocar un desarrollo normal de la planta. Estas son algunas fotos que he tomado de algunos yerbales que he visitado. Me llamó la atención este insecto, y es un insecto benéfico, ¿sí? Que está alimentando a un adulto de psyllium. Este es otro, y muchas veces no se tiene en cuenta la gran capacidad que tienen estos insectos. La presencia de estos insectos nos indica una calidad de ecosistema. ¿Sí? Si nosotros vemos este tipo de insectos en el ecosistema, esto nos permite saber o conocer en cierto grado que en nuestro ecosistema existen, además de plagas, existen insectos benéficos que encontraron un lugar donde alojarse, encontraron un nicho en el cual pueden desarrollarse. En Argentina todavía se sigue ocupando un insecticida bastante discutido, que es el dimetoato, en el cual todos estos insectos, no es específico del bulo, de todos estos insectos terminan siendo letal para estos insectos y por lo tanto terminamos perdiendo este tipo de población. Acá hay algunos más que aparecen también en la foto. Y este también es muy común en ciertas plantaciones, sobre todo hay en ciertas zonas particularmente, que es el taladro, que provoca grandes pérdidas, sobre todo es muy común en yerbales viejos, en yerbales mal manejados, donde la planta es susceptible a este tipo de insecto. Lo que hace con su mandíbula, la hembra coloca sus huevos, ¿sí? Y esos huevos a largo se alimentan del tallo, formando galerías, diferentes galerías a lo largo de meses, inclusive, provocando la muerte total o parcial de la planta. Lamentablemente todavía no hay insecticidas, por lo menos en la Argentina que conozco, insecticidas que puedan lograr el control de este insecto. Lo que se recomienda es el manejo de la planta, el manejo nutricional y el manejo de poda y de cosecha de la planta, y en algunos casos se hace la recolección manual. Pero también aparece nuestro amigo tratando de evitar el daño,
¿sí? Por lo tanto, yo quiero considerar que el manejo del cultivo, el manejo del ecosistema de la yerba mate, tiene mucho por muchos insectos que nos pueden ser de gran utilidad si nosotros sabemos manejar ese ecosistema. De lo contrario, muchas veces el deterioro paulatino, lento y paulatino, y a veces, muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro yerbal va decayendo, principalmente por el mal uso o mal manejo del suelo y de las podas. Y hablando de podas principalmente, nosotros con la poda lo que intentamos es armar una arquitectura de la planta diferente a la natural, y todos los árboles tienen un sistema, una arquitectura. Si bien es muy difícil, la forma tridimensional de un árbol es muy compleja, pero nunca es al azar. Es decir, cada árbol tiene una copa diferente, puede ser globosa, puede ser piramidal, pero cada árbol tiene una forma particular, ¿sí? Y esta forma particular, muchas veces, debido a las intervenciones que nosotros hacemos, el árbol no puede lograr expresarse, pero sin embargo, si uno comienza a observar detalladamente estos módulos, son repetitivos a lo largo del ciclo del cultivo, inclusive en cultivos, digamos, comerciales. Acá aparece un modelo, que es el modelo de Gauss, que es muy parecido al modelo que presenta el cultivo de yerba mate, y de hecho después, cuando uno ve cada uno de los sistemas digamos, de rotación, aparecen ciertos módulos, secciones, donde son repetitivas a lo largo del ciclo del cultivo. Y nosotros, a mí me gusta hablar más de poda que de cosecha. Para hablar de poda tenemos que identificar ciertas partes del cultivo. En Argentina es común identificar lo que es la viruta, la bandera, la banderita o la rama madura. Pero en este caso particular hay muy poco por identificar, ¿sí? No hace falta identificar cuando la cosecha es de este tipo. En esta planta se cosechó prácticamente todo, quedó muy poco, ¿sí? Identificar cada una de estas partes, como le decía, no cobra relevancia cuando uno ve una planta de este tipo. Esta es una cosecha tradicional, antiguamente se realizaba en Misiones, digamos, y en Corrientes. Probablemente existan todavía algunos productores que la siguen haciendo, pero es una cosecha no recomendada. Si nosotros intentamos dibujar la planta, nosotros vemos que existen diferentes partes, como viruta, la pollera, la bandera, ¿sí? Y bueno, dentro de la bandera, acá me olvidé de mencionar que podríamos encontrar también o identificar las banderitas, ¿sí? Las virutas es una rama dominada, ¿sí? Donde tiene crecimiento determinado, la bandera predomina sobre las banderitas y las virutas. En este sistema nosotros podemos encontrar, en este momento tal vez estén cosechando la viruta, ¿sí? Y parte de la pollera, como es en este caso, en la misma planta, tratando de graficar la misma planta donde se ha cosechado la viruta y la bandera, ¿no es cierto? En algunos otros casos se decide no cosechar, por ejemplo, y generalmente la viruta son hojas que debido a las condiciones donde se encuentra, termina teniendo una caída natural, digamos, parcial de las hojas, provocando una merma, en algunos casos más, en algunos casos menos. En algunos años se ha perdido bastante la producción, decidiendo al productor, obligando al productor a cosechar en otra época. Y en algunos otros casos lo que se realiza es una poda de las banderas que son dominadas, con un aumento, ¿sí? Con un aumento en cada uno de los cortes. Se deja aquellas banderitas que están, digamos, con una coloración verde, y podando aquellas ramas que están un poco más maduras y terminan formando el futuro aumento de la planta. Muchas veces sucede también que en cada una de estas ramas, ¿sí? En cada una de estas ramas se suceden diferentes ritmos de rotación de lo que habíamos mencionado anteriormente. Estos ritmos de rotación
En algunos casos es fácil identificar y en otros casos no tanto. Nosotros observamos esta rama, ¿sí? Podemos verla en foto, digamos, que esta rama termina siendo primero una bandera donde el crecimiento cesó, hay un crecimiento del ápice que ha cesado y comienza un crecimiento de algunas de las yemas axilares por debajo del ápice. Cada una de estas ramificaciones representa un ritmo de rotación. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos tres pisos, como si tuviéramos 3 pisos, serían los 3 picos, los 3 ritmos de rotación, y son generalmente el parámetro utilizado para poder identificar la rama madura, que es otro tipo de corte que también se utiliza en Argentina. Pero esto es importante considerar porque muchas veces uno trata de cosechar o tener altos rendimientos, y los altos rendimientos tenemos que lograrlo tratando de tener 3 o más rotaciones durante el año. Es decir, una cosecha anual, una sola cosecha anual que pueda tener las 3 rotaciones acumuladas, es una cosecha que seguramente tendrá un mayor rendimiento. Esta es una planta cosechada, se ha cosechado la viruta y parte de la bandera, dejando algunos aumentos, que dejó solamente las ramas, las banderitas, ¿sí? Como verán, que son todas ramas verdes, ¿sí? Pero también tenemos una situación en la que la poda, si no es bien realizada, genera un aumento desmedido, provocando una altura de la planta no deseable en poco tiempo, ¿sí? Otra de las condiciones que nosotros tenemos que tratar de evitar es generar diferentes aumentos en un mismo eje, donde próximamente la tijera no ingrese, donde el tallo probablemente parte de la porción del tallo sea absorbido por el tallo más próximo, evitando de esta manera el ingreso de luz, evitando de esta manera que cada yema que pueda haber sido generada por el tallo prospere y permita soportar mayor cantidad de hojas. Bien, si bien acá nosotros mencionamos algunas generalidades del cultivo, me gustaría mencionar que también es importante tener en cuenta la capacidad de la gente que está trabajando en la cosecha, ¿sí? Y la cosecha debe tratar de mejorar la arquitectura de la planta a través de la poda, a través de algunos conceptos que he tratado de transmitirle con esta presentación muy breve, y a través de un concepto general de brotación, ¿sí? Y con respecto a la brotación, quería también compartir con ustedes un breve resumen, unos breves resultados de la descripción fenológica vegetativa del cultivo. Es conocido, digamos, que la producción de un cultivo es función de su ciclo fenológico, de los nutrientes disponibles de la radiación interceptada. Nosotros hablamos de ciclo fenológico y hablamos de ritmo de rotación. Sin embargo, digamos, estos ritmos de rotación son poco conocidos, por lo menos no hay registro de estos ritmos de rotación, de la duración de cada uno de los ritmos de rotación, si hablamos de primavera, verano, otoño, cada año es totalmente diferente. Y probablemente, como lo mencionaba anteriormente, algunos años hay 2 ritmos de rotación, otros 3 ritmos de rotación de acuerdo a las condiciones. En los últimos años ha tomado una gran relevancia el registro de las observaciones fenológicas, y estos registros de observaciones fenológicas tienen importancia principalmente por la anticipación del retraso de estos eventos que se ven a menudo, ¿sí? Que se ven a menudo que hay la pasto floreciendo en junio, en pleno junio, donde hay una anticipación o donde hay un retraso de la brotación, ¿sí? Y en el caso del cultivo de hierba hay estudios realizados principalmente mayormente haciendo un mejoramiento genético, y por tal motivo se han centrado
estados fenológicos reproductivos, como la floración y la fructificación. Sin embargo, en un cultivo donde uno de los del rendimiento que más aporta es la hoja y el tallo, ¿no es cierto? La consideración de describir cada una de estas etapas fenológicas ha sido es una gran ventana, digamos, donde abre un abanico de posibilidades para el cultivo. Nosotros hemos identificado diferentes estas fases vegetativas. A una la llamamos hinchazón de yema, y en cada ritmo de rotación se establecieron estas yemas o hinchazón de yemas, tanto en ramas cortadas como en ramas que no se cortaron, o en banderas, ¿sí? Estas pueden formar, digamos, pueden comenzar a despertar, como lo había mencionado anteriormente, donde se han graficado cada una de las intensidades, de estas intensidades que les comentaba anteriormente, con un registro en planilla, con registro y un método de observación fenológica. Se han dejado asentado cada una de estas intensidades. Por ejemplo, en el año 1, nosotros tenemos picos de rotación en septiembre, otra en noviembre, y otra en marzo, y otra que aparece en abril, ¿sí? Estamos hablando de hinchazón de yema. El año 2 bastante parecido, y sin embargo el año 3 es totalmente diferente, donde prácticamente durante todo el año hay una rotación continua, salvo los meses de invierno. En los años evaluados, entonces nosotros pudimos identificar 3 ritmos, sobre todo el primero y el segundo bien identificados, y estos programas de frecuencia circular se realizaron para cada uno de los estados fitofenológicos. A su vez se identificaron el tiempo térmico necesario y los días cronológicos, ¿sí? Cuanto mayor tiempo de rotación tenemos, mayor tiempo en este caso, de hinchazón de yemas tenemos, mayor rendimiento tenemos. De hecho, el año 3 se tuvieron mayores rendimientos en comparación con el año 1 y 2. Estos resultados son simplemente una breve reseña, digamos, de algunos de los resultados que obtuvimos, y me parece importante compartirlo para poder lograr un sistema de observación fitofenológica que permita a productores identificar los momentos de cosecha, identificar los momentos de alarma, de mayor alarma, de control de silio, por ejemplo, principalmente en estado de hinchazón de yemas. Yo creo que compartir esto permite abrir un abanico de posibilidades de generar información e incluirlo en el manejo como una herramienta de manejo del cultivo tan importante de Iles paraguariensis. Creo que hasta ahí llegó mi presentación. Marcelo, no sé si pudimos ver algo, Marcelo, en mi presentación. Si hay preguntas. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron la paciencia de esperar a que se pueda continuar esta charla. Excelente, Andrés. Te quería hacer particularmente una consulta. ¿Cuál es el promedio nacional que están manejando en Argentina? Promedio nacional, yo diría unos 8.000 kilos, 9.000 kilos, hay yerbales de 24.000 kilos por hectárea, y hay yerbales de 6.000 kilos por hectárea. Ajá. O sea que ya hay yerbales que están llegando inclusive a 24.000 kilos por hectárea. Sí, esa densidad de 4.000 plantas por hectárea con ese material de origen que les comentaba y con el manejo principalmente generando, si uno podría generar en el primer periodo 4 a 5 gajos, ¿sí? Futuros cargadores de la planta, futuros cargadores de la estructura de la planta, a los 4 o 5 años, el rendimiento individual puede superar los 6 a 7 kilos. Multiplicar eso por 4.000 plantas por hectárea,
y bueno, y hay rendimientos realmente que merecen la pena probarlo, digamos. Obviamente nosotros cuando pasamos de 2.000 a 4.000 plantas por hectárea, la cantidad de insumos necesarios, principalmente fertilizantes y los recursos necesarios para la planta, aumentan considerablemente. Perfecto. Bueno, te voy a estar leyendo, Andrés, las preguntas que están dejando las personas. Bueno, Bueno, dice primeramente Diego Rubén Guerrero. Buenas noches, Andrés. ¿Podrías comentar la metodología de muestreo de las plantas para realizar la fenología? Dice. buenas noches, Vero. Sí, la verdad que lo saludo porque lo conozco a Diego, es un colega, eh, así que él tiene, digamos, podríamos seguir hablando de observación fenológica, de la metodología que nosotros utilizamos para poder encontrar estas intensidades. La verdad que bastante amplio y por eso dejo abierto al final de la presentación para que podamos compartir en otro momento un espacio tal vez más amplio y un trabajo como un proyecto en común que podamos crear estas estaciones fitofenológicas para el bien de los productores principalmente. Perfecto. Hay que mencionar que este trabajo aún está pendiente a publicación. Tenemos que darle el crédito también a esta persona, a Andrés. Él va a ser la primera persona que estaría publicando eh, un trabajo de fenología en yerba mate a nivel mundial. Así que tengo entendido que está por salir esa publicación donde también todas las personas podrían acceder a esa información, ¿verdad, Andrés? Pero como Sí, sí. también está mencionando, seguramente le vamos a estar nuevamente, vamos a estar disponiendo nuevamente del tiempo de Andrés para que nos pueda seguir brindando más detalles al respecto. Bueno, continúo con las preguntas. Dice Fernando PI, ¿cuál es la importancia de los nemátodos en la yerba mate en términos económicos? Si hay alguna especie que fue registrada y qué tan susceptible es la yerba mate en cuanto a los nemátodos. Eh, la verdad que es la primera vez que escucho esta pregunta de nematodos en hierba. Hay algunos trabajos que mencionan un hongo que está siendo, digamos, discutido y ha sido, digamos, identificado en varios lotes y que no respeta edad de planta adulta, joven, plantaciones ya comerciales, donde están muriendo plantas, pero de nematodos, la verdad que es la primera vez que lo escucho. Ok. Bueno, dice Guillermo Andrés Enciso, excelente charla. Mario Manuel Cuba Amarilla, muy buena la presentación. Eh, Fernando, bueno, es la misma pregunta. Acá Ismael Vergara pregunta, ¿cuáles son las coberturas recomendadas? Una de las cuestiones bueno, que había mencionado, tal vez se cortó y por ahí se complicó la presentación. A mí me gusta hablar de cobertura natural. Nosotros podemos lograr convivir con esa maleza, es una de las oportunidades más grandes que podemos tener, digamos, debido principalmente a dos grandes cuestiones. Una es la diversidad, la biodiversidad de especies de maleza, hace también a una biodiversidad de insectos, permitiendo de esta manera hacer un uso rentable y sustentable del sistema. Siempre hablando de un ecosistema, es muy, digamos, muy factible poder hacer hierba orgánica teniendo estos conocimientos, teniendo estas pautas de ecosistema, digamos. Si nosotros podríamos observar en qué momento una maleza florece, en qué momento una maleza termina su ciclo, y de esa manera poder adaptarla a cada uno de los cultivos y tratar de evitar el uso de herbicidas es fundamental, principalmente porque nuestro primer componente de rendimiento, como había mencionado, es el suelo. ¿Sí? Y si nos queremos ir a pensar un poquito más amplio, es el ecosistema. Pero el suelo como principal componente de rendimiento, muchas veces uno encuentra donde el herbicida, el herbicida, hace a un suelo desnudo,
el uso de abonos verdes. De hecho, hay muchos lugares donde se realiza abonos verdes, pero es más que nada para recuperación de suelo. Y yo no lo recomendaría para lugares donde el ecosistema ya permite la producción de grandes cantidades de biomasa a partir de la maleza. Ok, muchas gracias, Andrés. Seguimos con las preguntas. ¿Estás todavía como para responder? Bueno, dice Germán Kimmich, dice, ¿estará disponible la grabación? Efectivamente, la grabación estará disponible. Nuevamente voy a compartir al final el link para que puedan acceder a la página de YouTube de CEDIT y las otras redes sociales como Facebook, para que en el momento adecuado esté disponible para cada uno. Dice un usuario desconocido, dice, buenas noches, ¿qué mes usted recomienda como ideal para la cosecha? Dependiendo del tipo de planta y dependiendo del historial del lote, uno, eh, lo ideal sería poder realizar una sola cosecha anual, ¿sí? Esta única cosecha anual lo realizamos en los meses de abril a agosto, más tardar, justamente por un motivo primero de producción de hoja, de rendimiento, porque la hoja en otoño e invierno es más pesada, digamos, que en primavera-verano. Y otra es no extendernos tanto a agosto, porque coincide con el momento de rotación y el momento de mayor población de insectos. También va a depender de cada uno de los lugares donde estemos, pero cuando hay brotación, digamos, hay presencia de insectos. Y si nosotros tenemos un gajo recién cortado, digamos, donde hay una mayor eh, activación de yemas, y hay una mayor probabilidad de riesgo, que sea lo de la foto que le presentaba anteriormente, un corte, en mal momento, en mala época, donde las yemas se despertaron, pero terminaron siendo infértil por el ataque del filio. Ok. Dice Diego Barrios Fretes. ¿En vivero hay experiencia de poda apical? Sí, una de las cosas que por ahí se me había pasado a mencionarle es que una de las condiciones que nosotros queremos lograr en el primer periodo del cultivo es generar un plantín que a los 4 o 5 meses o al año de plantación me permita tener 4 o 5 gajos, ¿sí? Laterales, que no sea una planta con un único gajo como estructura de la planta, un único gajo, sino que con varios gajos. Estos varios gajos, estas varias formación de estructura, lo permite dos cosas. Una es el material de origen, es el material de origen altamente productivo, donde, como les comentaba, me permite generar estas ramas, y otra es a través de la poda apical. ¿Sí? La poda apical se realiza en el vivero para después pasarlo al campo, o en algunos casos unos productores eligen realizar la plantación y a medida que van plantando van realizando la poda de los primeros 2 o 3 años. Ok, muchas gracias, Andrés. Matías Cromeda dice buenas noches. Marco Maidana dice muy buena la presentación. Área técnica te pregunta si las fases fenológicas fueron cruzadas con datos de pluviometría, fotoperiodo, etcétera. Sí, cada una de esas fenofases se determinaron el tiempo térmico, se determinaron las correlaciones con precipitación, con radiación par, con humedad relativa y con agua gravimétrica. Cada una de esas correlaciones para cada una de las fenofases, bueno, van a ser, como decía, van a ser publicadas y vamos a poder compartir entre todos. Muy bien. Bueno, Diego dice excelente charla. Rubén Guerrero te agradeció la respuesta.
Excelente presentación. Richard Irala pregunta, ¿el uso de avena o acebén como abono verde en el cultivo es recomendable? O sea, era más o menos parecida a la pregunta A la anterior, ¿no? pregunta anterior. Ujú. Te vuelvo a repetir, dice avena o acebén como abono verde en el cultivo, ¿es recomendable? Sí, te respondo más o menos de la misma manera de que te había respondido la vez anterior. Uno cuando recomienda una avena o una acebén, en realidad, como lo menciona la persona, lo recomienda generalmente para un, para una recuperación de suelo y no tanto para una degradación de suelo para después sembrar avena o la irás teniendo ya una materia orgánica que lo provee la naturaleza a partir de nuestras queridas malezas, digamos. Muy bien. Dice Matías Cromeda, Andrés, con respecto al estudio fenológico de la yerba mate, ¿cuál consideras que sería la etapa crítica o en qué etapa se fijarían los rendimientos de cultivo? Muy interesante. Uno de los aspectos de la brotación, como uno de los aspectos a tener en cuenta es dejar en claro que existen los periodos de brotación que habla el doctor Sanberro, tres periodos claramente definidos, primavera, verano, otoño, y uno de las brotaciones, cuanto la brotación es más prolongada, obviamente donde va a generar mayor cantidad de biomasa, ¿sí? Eh, en el gráfico que yo lo había comentado, en los programas circulares, hay momentos donde, principalmente en septiembre, el gráfico muestra más del 50% de intensidad de la brotación, lo que representa no solamente una duración de aproximadamente un mes y medio, sino también una marcada intensidad con respecto a la demás ritmos de brotación que están por debajo del 50%. Por lo tanto, el primer ritmo de brotación, que sería en primavera, es el que tiene mayor cantidad digamos, de posibilidad o mayor representatividad en el rendimiento. Muy bien, Andrés. Bueno, seguimos con algunas preguntitas más para ir Sí, cerrando cómo la no, charla. Marcelo. Dice Luis Lugo, muy interesante. Ismael, te agradece por responder, excelente presentación. Marcos González, mi pregunta es, ¿por qué se le dejan algunas ramas con hojas? Pregunta. Eh, en la foto que ustedes vieron, nosotros lo que estamos tratando de manejar es una arquitectura viva, ¿sí? Y esta arquitectura viva, como bien la mayoría sabe, la planta necesita poder generar biomasa a través del proceso de fotosíntesis. Y este proceso de fotosíntesis se realiza mediante una transpiración de esas hojas, que esta transpiración también permite la absorción de nutrientes, ¿sí? Si nosotros dejamos una planta totalmente desprovista, como le había comentado, la cosecha tradicional antigua, lo que hacemos es desproteger totalmente la planta en un ambiente totalmente inhóspito para ella, donde la pasamos en un ambiente sombrío, bajo monte, a un ambiente totalmente de radiación solar. Y uno de los motivos más digamos, complicados o más perjudiciales para la planta es la radiación. La radiación provoca un daño en la corteza tanto de ramas que están, digamos, al metro y medio, como las ramas, los cargadores principales. Esos cargadores principales son los cargadores que nosotros debemos cuidar, y una de las maneras de cuidando es tratando de dejar esas polleras, de hecho se llaman polleras porque justamente cubren una parte del tallo, de la corteza, evitando la radiación directa y evitando justamente ese daño. Entonces, en definitiva, para la respuesta de la persona que me había preguntado, la hoja se deja por dos motivos. Uno principalmente es la protección de la planta ante condiciones ambientales, principalmente radiación, y otra es porque nosotros tenemos que generar transpiración para la producción de agua nutriente.
Excelente. Dice, muy buena presentación, dice Karen Saucedo. Rodrigo Pires dice, buenas. ¿Qué opina usted del rendimiento en kilogramo de hoja verde en cultivo bajo sombra con el sistema normal? Hay diferentes estudios realizados de diferentes investigadores donde dejan en claro que una radiación del 50% es una radiación más que eficiente para el cultivo de yerba mate, para el cultivo comercial de yerba mate. Es decir, nosotros logramos generar un cultivo que tenga un 50% de sombra. Estamos logrando un cultivo más eficiente que en el caso de un cultivo, digamos, al aire libre. Muy bien. Bueno, Manuel Matos dice, muy buena charla, Andrés, felicitaciones, saludos. Diego Barrios tiene otra pregunta, dice, ¿cuál sería el motivo por el cual Argentina está importando mucha yerba mate canchada? ¿Mayor demanda o menor producción de sus áreas cultivadas? Yo creo que si bien no es el objetivo de la charla, ni estoy muy al tanto de la comercialización en sí de la hoja verde. Yo creo que hay muchísimos secaderos que se han instalado en la zona productora y hay demasiada demanda internacional, ¿sí? Se está exportando mucho y probablemente las industrias argentinas estén sobredimensionadas en relación a la oferta que pueda presentar de hoja verde. Muy bien, Andrés. Acá dice Carmen Elizabeth Trombeta, muy buena presentación. Dice, ¿alguna experiencia con el uso de abonos orgánicos, por ejemplo, gallinaza? Particularmente he visto muchos productores donde se utiliza ese abono como principal, forma de nutrir a la planta y la verdad que ha dado muy buenos resultados. El abono de linaza no solamente tiene nitrógeno, sino también tiene altos contenidos de fósforo. Y por más que digamos hay mucha bibliografía con respecto a la nutrición del cultivo, donde el fósforo es uno de los nutrientes más lejanos en la escala, digamos, decreciente de prioridad, principalmente están el nitrógeno, el magnesio, el calcio, y por último, para decir prácticamente que por último está el fósforo. Particularmente creo que el fósforo corre una real importancia cuando el suelo es deficiente en estos nutrientes, principalmente para generar estas intensidades de rotación. Bueno, ¿estás todavía para contestar, Andrés? se puso bastante interesante. Sí. No hay problema. Bueno, dice, seguimos contestando. Ok, aún tenemos 60 personas en el auditorio. Bueno, dice Judith Abigail Garcete. Buenas, ¿la helada hasta qué punto podría afectar a la planta de yerba mate? Bien, si ustedes vieron las diferentes rotaciones y algunos de los estados fenológicos que había compartido, como en toda planta, digamos, hay momentos donde la planta o donde el órgano es mucho más susceptible por falta de una epidermis o una cutícula, en este caso, más gruesa. En el caso del cultivo de yerba mate, yo le comentaba que en estado de hojas maduras presenta una hoja coriácea de un color mucho más oscuro. En este caso la planta no es afectada en sí en este caso de estado, digamos, sí en estado de hoja incipiente, estado de hoja de 3, estado de hoja de 4, cualquiera de los estados anteriores, la helada podría afectar los meritemas. No he visto plantas que hayan muerto por helada, pero sí he visto parte de la arquitectura, digamos, disminuida por el efecto de helada y por tener una mala poda, una mala época de poda,
generando estos estados fenológicos próximos a las temperaturas bajas, ¿no? Bueno, dice Rodrigo Zanabria pregunta, bueno, dice, muy buena presentación, ingeniero. ¿El uso de cal agrícola es recomendable en yerba mate? Sí, la verdad que es una pregunta que varias oportunidades surge. En el caso particular del cultivo de yerba mate, se conoce que altas concentraciones de aluminio provocan una caída prematura de hojas. De hecho, existen algunos lotes, digamos, donde los productores llaman, hay manchones, digamos, donde la planta no prospera, donde hay demasiada caída de hojas. Si uno realiza pequeños muestreos de suelo, la alta concentración de aluminio provoca fitotoxicidad en la planta, y con eso todos los síntomas que uno de los síntomas que pueden ocasionar. El uso de cal de dolomita lo que hace es, principalmente bueno, en Argentina se ocupa dolomita, carbonato de calcio y magnesio. Lo que hace esta enmienda más que nada es poder disminuir, poder atenuar la, la toxicidad del aluminio. De hecho, se utiliza en algunas zonas donde el pH es muy bajo y la concentración de aluminio es muy alta. Muy bien. Dice Lucas Fernando Ramírez, excelente la presentación. Pregunta, ¿algún fertilizante de base que recomiendes? ¿Es factible el uso de poliacrilato de potasio en plantines en el momento de la implantación? Sí, hay muchos productos comerciales, digamos, que se han vuelto más comerciales que más recetas que si uno lo comienza a pensar de una mejor manera. Siempre nosotros recomendamos, digamos, el uso de un análisis de suelo. Se hace análisis de suelo y también se hace análisis de planta para determinar los contenidos de nutrientes que hacen falta, ¿sí? Eh, cuando hablamos de hoja, principalmente de hoja, hablamos de agua y principalmente de nitrógeno, ¿sí? Una falta de agua puede retrasar en un cierto momento o puede acelerar, elevando la temperatura, la hoja acelera ciertos procesos metabólicos, sobre todo el desarrollo, o dependiendo, como les decía, en qué momento suceda, puede disminuir también el desarrollo y la expansión de hojas. Siempre cuando uno comienza a probar estos productos, es recomendable inclusive hacerse parcelas, que se pueden hacer parcelas fáciles en el lote, comparando un lignio con poliacrilato o sin poliacrilato en plantines, digamos. Uno no desea hacer un análisis de suelo, pero una manera práctica de conocer a campo la, la, la factibilidad del fertilizante. Carmen Trombeta dice, espectacular, muchas gracias. Desconocido, aparte de la trampa que usted recomienda para el control de cílidos, o sea, ¿qué recomienda para el control de cílidos y para el taladro? Bien, la trampa en realidad no es para el control, sino que es para conocer la cantidad de individuos que tenemos en el lote. Es decir, esa trampa no te controla todos los cílidos del lote, sino que es una simple trampa donde uno puede contabilizar la cantidad de individuos y dependiendo del estado de la planta, uno realiza o no la aplicación. No, digamos, yo no suelo mencionar qué hacer, digamos, cuando uno se encuentra con demasiados cílidos, sino que tratar de anticiparnos con el manejo, tratar de anticiparnos con ese tipo de monitoreo para poder, digamos, para poder manejar la plaga. Y bueno, para el taladro, como decía, por lo menos en Argentina, no hay un producto conocido utilizado para el taladro. Sé que en Brasil estaban trabajando con un hongo que parasitaba a este taladro y tuvieron buenos resultados. Probablemente en Argentina este hongo no haya podido establecerse en el ecosistema y no haya prosperado. Pero para el taladro en Argentina actualmente no hay insecticida, lo que se realiza es un manejo integral
¿sí? Del ecosistema, del manejo integral de la planta, del suelo, para evitar que la planta esté susceptible al taladro. Y otra de las cuestiones, otra de las actividades que se hacía era la captura individual del taladro. O sea, que contrataba gente para que busque el insecto y lo recolecte. Muy bien. Excelente, Andrés, dice Cristian José Chapek. Pregunta, ¿cómo podría afectar la cosecha mecanizada en la brotación de plantaciones de alta densidad? Eh, bueno, para los que más o menos están escuchando, en Argentina hay máquinas, digamos, que cosechan de manera mecanizada el cultivo. Tal vez en otros países todavía no estén o por desarrollar algún tipo de estos prototipos, pero estas máquinas lo que hacen es cosechar totalmente las banderas que ustedes vieron, toda la bandera por encima de una altura, con una mesa de corte, es como parecido al té, digamos. Y estas mesas de corte lo que provocan es una cicatrización, una lesión en las banderas, sin tener en cuenta la edad, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hablado que cortábamos ramas prácticamente con un color más oscurito, ¿sí? En este caso la cosecha mecánica muchas veces cosecha tanto ramas maduras, banderitas, por encima de una altura. La cosecha mecánica en la rotación, una de las cuestiones que hace la cosecha mecánica es generar una planta muy densa. Si uno hace todos los años un corte, imaginándose un corte de una plataforma a una cierta altura todos los años, genera una planta mucho más compacta, ¿sí? Generando una mayor densificación y por lo tanto un mayor aumento de humedad relativa y probablemente una mayor caída de hojas, un mayor problema de hongos principalmente, y deberíamos pensar, digamos, a futuro comenzar a evaluar ciertos fungicidas para este tipo de cosecha mecánica, digamos. Marcelo. Bueno, desconocido dice muchas gracias. Diego Barrios, excelente divulgación de la información, muchas gracias. Y bueno, Andrés, no nos queda más que agradecerte en nombre del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Itapúa, CEDIT, esta magistral charla que nos estuviste brindando. Vamos a mencionar que cuando se alce el video en la página, ahí les estuve compartiendo la página oficial de CEDIT en cuanto a la red social YouTube, ¿verdad? Cuando estemos alzando este video vamos a anexar una encuesta para saber si existe gente interesada en una charla un tanto más profunda sobre yerba mate. Seguramente le vamos a seguir teniendo a Andrés ya próximamente en una charla un poquito más detallada y tal vez de más días, ¿verdad? Nuevamente, Andrés, en nombre de CEDIT, te agradecemos. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron hasta esta hora, pidiendo las disculpas al caso, ¿verdad? Por algunos inconvenientes. Y bueno, les mencionamos que la charla siguiente, el próximo miércoles, se estará tratando la charla de cómo las herramientas biotecnológicas están transformando la agricultura. Andrés, si tenés algunas palabras más para cerrar la charla del día de hoy. No, más que nada agradecerte, Marcelo, agradecer al grupo de CEDIT por la invitación y bueno, por todas las personas que se conectaron, por su tiempo. Y bueno, dejamos mi número y mi dirección de correo electrónico
por cualquier consulta estamos ahí tratando de aportar lo poco que podemos conocer de un cultivo tan regional y tan representativo para toda nuestra región productora. Muy bien, muchas gracias Andrés y gracias a todas las personas que se conectaron esta noche. Bueno, estamos entonces en contacto con cada uno de ustedes. Que tengan todos muy buenas noches. Ahí dejo mi celular por si alguien tiene la intención también de conocer un poco más. Así que ahí veo que hace mi correo. Ahí de paso José te está lanzando un desafío que se podría armar la Asociación de Productores Interamericanas de Yerba Mate, dice. ¿Dónde está? Excelente charla, estaría bueno. ¿Quién es Ayala? Es un compañero de CEDI también. Sí, no, me parece fantástico la idea y de hecho ojalá que podamos seguir trabajando un poco más con CEDIT y con productores y empresas que estén de acuerdo con empezar a trabajar de esta manera. Es una herramienta, como le comentaba Marcelo en una oportunidad, poder generar estaciones de observaciones fitogeológicas, crearlas con diferentes organismos, con gente que pueda tomar los datos y podamos subir a una página que esté disponible para los productores de la región. Ok, bueno, muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Gracias, Marcelo, buenas noches.